poquito más fuerte, por favor. Ah, te preguntaba de que primero se hace lo que está en la parte izquierda, lo del polo. Sí, porque el ejercicio Ya. te lo da, solo te dan las fuerzas en paralelo y tú haces el polo. Y de acuerdo al polo te va a salir el resto. Ya. Ya. Como te decía, entonces nos sale en esta parte, va a salir nuestra resultante y el equilibrante. Aquí la cuestión es encontrar la resultante y el equilibrante. Y obviamente que sabemos que el equilibrante es igual a la resultante, nada más que en sentido contrario, y está en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, el ingeniero nos decía que la peculiaridad de este método, perdón, es que no importa dónde esté el polo, o sea, este punto no importa si está aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o más lejos, o más cerquita, o más a un costado, que no importaba, siempre la respuesta va a estar en el mismo lugar, siempre, siempre. Entonces, como ejercicio, el ingeniero nos dio de que pongamos en esta zona, nos marcó así un punto gigante. Dijo que en esta zona pongamos un polo e hiciéramos el ejercicio con los datos que ya estaban aquí. Entonces las líneas teníamos que volcarlas a la izquierda. Exactamente. Solamente nos dijo, escojan un polo, sugerentemente que esté por esta zona, y me van a hacer lo mismo, y les tiene que salir lo mismo. Es por eso que yo al realizarlo, mi polo estaba a un costado en la parte inferior, y me salía lo mismo, me salía en el mismo lugar, por eso parecía volcado. Ya. Ujú. Eso era lo que no entendía, de por qué, habían dicho de que tenía que salir lo mismo, pero no entendía por qué tu gráfico era diferente. Exacto, lo que tiene que salir es igual la resultante y el equilibrio. Ahora, ese es el por qué estaba así mi ejercicio. Ahora, ¿les explico cómo realizarlo o ya lo entienden? Explícame, por favor. Ya, listo. Vamos a borrar esto y empezamos. Vamos a hacer el ejercicio del libro, ¿ya? Con los datos que están en el libro. El otro no encuentro los otros ejercicios. Aquí. Listo. Vamos a hacer a este lado, que son 4 líneas. 1, 2, ahí está, chicos. Ya. 3 y 4. Este es el ejercicio. Aquí vamos a poner listo, la flechita. Ya. Aquí tiene sus medidas. Yo no las voy a poner. Ya se las saben, son 2 centímetros cada uno. Y las fuerzas también, ¿de acuerdo? Los voy a suponer simplemente. Ya. Esto me está estorbando. Ya. Ahora vamos a empezar. La primera fuerza, la primera fuerza dice que son 100 newtons. Hay que graficarla. Como está en sentido hacia abajo, la vamos a graficar hacia abajo, a un costado. Ya. Digamos que estos son 100 centímetros. Obviamente tú tienes que hacerlo a escala, ¿de acuerdo? Entonces coges la escala que quieras en tu hoja y lo pones, los 100 newtons. Luego viene a ser la fuerza 2, que la fuerza 2 es 60 newtons. Entonces 60 ha de ser más o menos este tamaño. Poniendo. Ahí está el final del otro. Luego el tercero, que es 80, ¿no? 80. Digamos que es ahí. Yo por suponer nada más. 80. Y el último, que es 40 newtons. El último obviamente está en sentido contrario. Entonces, de donde terminó el tercero, vamos a hacerlo hacia arriba, hacia donde se está dirigiendo la fuerza, que serían 40 newtons.
Sí, claro, con esos 40 newtons. Eso sí me fue de choque. Ya. Pero aquí está algo interesante. No sé si recuerdan en la clase anterior que el ingeniero dijo que en la suma de fuerzas paralelas siempre es una suma algebraica. O sea, se suman 100 newtons más 60 más 80. Y sí o sí tiene que ser la resultante positiva. Y donde esté la mayor cantidad de fuerza, o sea, si lo sumas, donde esté el mayor peso, a ese sentido va a ser lo positivo. No sé si me llegan a entender. Por ejemplo, en esta que es la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, los tres tienen el mismo sentido hacia abajo. Y sumando los tres nos da 240 newtons, con el otro que es en sentido contrario, que solo son 40 newtons. Entonces, estos tres son la mayor fuerza o la mayor cantidad que tiene mayor peso. Y es por eso que las flechas van hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo positivo es hacia abajo. Y en este caso sabemos que nuestra resultante va a tener un sentido hacia abajo. Entonces, la resultante va a tener un sentido hacia abajo por el hecho de que las fuerzas mayores están hacia abajo. ¿Ya? Eso hay que aclararlo, porque en el ejercicio del práctico está al revés. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Bueno, si tienen dudas, me paran y les vuelvo a explicar. Ahora, como les mencionaba, ¿Puedes repetirle esa parte, la última? ya, Porfa. les decía que íbamos a agarrar esto, que al tener la mayor cantidad de fuerza en un sentido, nuestra resultante va a ir en ese sentido, de la mayor fuerza. Inclusive nuestra flecha o nuestro método funicular, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que al tener estas tres fuerzas que están yendo en un mismo sentido, que es hacia abajo todos, las vamos a sumar algebraicamente, que nos dan 240 newtons, en comparación de esta fuerza que está en contrario. Entonces, al ser estas tres fuerzas la mayor cantidad y están en el mismo sentido, nos da a entender que nuestra resultante va a estar en ese sentido, ¿de acuerdo? En el sentido hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, eso significa que nuestro método funicular va a empezar con los positivos hacia abajo. ¿Por qué? Porque nuestra mayor fuerza es hacia abajo, ¿de acuerdo? En palabras más simples, creo que donde esté la mayor fuerza, que es hacia abajo, va a ser lo positivo, y lo que está arriba es negativo en este ejercicio. ¿Entiende? ¿O lo vuelvo a decir? No hay problema. Sí, entiendo ahora, gracias. Ya, eso. Así que recuerden sumar la fuerza y ver hacia qué lado está lo positivo, a ese lado van a ir las fuerzas funiculares, ¿ya? Luego, por eso es que va este sentido. Continuando con el ejercicio, vamos a agarrar esto. Dice que nuestra resultante va a ser de donde empieza la primera fuerza a donde termina la última fuerza, que sería el F4. Entonces, si F4 está terminando un poco arriba, nuestra resultante va a ser esta. Va a ser este. Perfecto. Esta es nuestra resultante. Como se dieron cuenta, no está llegando hasta abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza 4, que es en sentido contrario, o está restando, es nuestra última fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra resultante es este tamaño y hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí esto les va a salir en centímetros, por si acaso. Y estos centímetros, cuando se hace el analítico, tiene que coincidir con su forma
o sea, con el ejercicio, ¿no? Con la respuesta de la resultante tienen que coincidir los centímetros que tienen cuando lo multiplican por su escala. Esto solamente es una gráfica. Ya, después de hacer todo este ejercicio, vamos a borrar unas cositas por aquí para tener más espacio. Ya. Después de hacer eso, ustedes tienen que agarrar un punto cualquiera donde se les dé la regalada gana y poner ahí tu puntito de... tu puntito de polo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo le voy a poner ahí, porque se me dio mi regalada gana. Entonces, recién tienen que empezar a hacer las líneas que van hacia el punto. Por ejemplo, lo voy a cambiar de color, verde más clarito. Tenemos este, que es del inicio de la fuerza, que se va a llamar 1 o cualquier nombre para que se puedan identificar. Luego vamos a tener este otro donde termina y empieza el segundo, ¿no? En cada punto de conexión de las fuerzas van a hacer las líneas polares, inclusive donde termina la fuerza 4, que si se dan cuenta casi coincide con el otro, pero no. ¿De acuerdo? Entonces, al tener esas líneas ya mencionadas, ustedes simplemente van a agarrar las reglas y la van a transferir hacia su ejercicio, o sea, hacia las líneas paralelas. Por ejemplo, tenemos esta, la vamos a llevar paralelamente, ¿de acuerdo? Tenemos esta, que es la línea 1, les le ponen numerito, la línea 1, van a ir y donde se les dé la regalada gana también, van a poner en la fuerza 1, ¿de acuerdo? Esta no tiene que sobrepasar, simplemente tiene que llegar hasta donde es la fuerza 1, en la misma línea. Luego agarramos otra línea, que sería la línea 2, y la volvemos a llevar. Esta tiene que empezar en donde termina la línea 1 y donde vaya a cortar en la fuerza 2, así. Y así sucesivamente van con la línea 3. Esta es la 3 y así van a empezar. Y donde terminó el anterior, hasta donde va la otra fuerza. Lo mismo con la 4. Hasta aquí. Y el último, que sería el número 5, la línea 5, que sería el final, que va aquí. Ahí la voy. Sí, la voy. Que va en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya. Una vez teniendo esto, no te entendí, pero creo que a lo que te refieres es que esta es la línea 5, chicos. ¿Te refieres a las líneas de adentro o las que están a los costados? Ah, ya. Bien, les explico. Tanto la primera como la última pueden ir hasta donde quieran, nada más que la primera termine en la fuerza 1 y la última, pues, tiene que empezar de donde terminó la anterior, ¿no? Puede ir a la cantidad que quiera. Esto ya no tiene límite porque no hay más fuerzas que lo restrinjan. ¿Era eso? Ya. Bien, como les decía, tenemos esas fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La fuerza 1, no hay, perdón, tanto la línea 1, perdón, no puedo, la línea 1 como la última línea las vamos a ¿cómo se le dice? A estirar, le dice estirar. Las vamos a estirar
en el mismo sentido donde se estaba realizando, ¿de acuerdo? Cosa que ambas líneas se conecten o choquen en algún punto entre las dos. Por ejemplo, este ejemplo sencillísimo nos ha dado en este punto de aquí, nos ha tirado de aquí. Ahí es donde los dos se unen. Significa que en este punto va a estar la resultante y la equilibrante, ¿ya? Por lo general no toca en alguna fuerza, por lo general. Siempre es en el medio, a un costado o incluso afuera de las paralelas, ¿ya? Obviamente si quieren lo hacen segmentado para que no se confundan de línea. O bueno, como deseen. Para yo poder, ahorita solamente por el ejercicio, yo para poderles rayar bien cómo queda la resultante la voy a mover, ¿de acuerdo? Pero ustedes tienen que seguir las líneas polares tal y cual están. Entonces, suponiendo que el punto nos haya tirado aquí, este punto, nuestra resultante, que vamos a hacerla en rojo, se pasaría por esta línea. Tiene que ser paralela a las fuerzas. Esta sí es paralela a las fuerzas, o sea, en sentido, bueno, y leo parado, porque uno me ubica cuál es horizontal y vertical, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser paralela a la fuerza. Y al tener eso, tienen que ubicar a qué lado está la resultante. Como bien dijimos, la resultante va a estar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la fuerza está yendo hacia abajo. Entonces, si la resultante está abajo, por ende, o por lógica, por conocimiento, tiene que estar la equilibrante arriba, en el mismo sentido que la resultante, pero en la misma línea que la resultante, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Eso sería todo con respecto al método funicular. Digamos que este es el método gráfico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. A ver. Aquí una cosita más para aclarar. Pueden sacar súper rápido la resultante de esta con la resultante de aquí. Me había olvidado, ahorita viendo este apunte me acordé, que la resultante se puede sacar como les mencioné, con la suma algebraica. ¿Cómo? Sumas las fuerzas simplemente. Fácil nomás, sencillito. Fuerza 1, 100 newtons, más fuerza 2, que es 60 newtons, más la fuerza 3, que es 80 newtons, menos 40 newtons, porque la fuerza 4 está en lo contrario, ya lo dijimos. Tu resultante va a ser igual a 200 newtons. Listo. Ahora, esto en centímetros, se supone que debería estar midiendo algo de 100 centímetros. Perdón, 10 centímetros. Si nuestra escala fuera cada 20 newtons, 1 centímetro. Si nuestra escala estuviera así, esto debería ser 10 centímetros y al tener esos 10 centímetros multiplicado por nuestra escala, que son 20 newtons por 1 centímetro, eso debería ser 200 newtons. ¿De acuerdo? Y entonces así comparamos que este resultado con este resultado son correctos. Eso significa que todo el método salió bien. ¿De acuerdo? Ya. Les chipé algo, no entendieron algo, me dicen para pasar al siguiente ejercicio. Una cosita, en la parte de los polos, ¿no? ¿Cómo se saca la escala de la fuerza 1, por ejemplo, si es en Newton? Ya. Simplemente tú escoges la escala. Por ejemplo, yo por lo general en la mayoría lo pongo que
cada 20 newtons va a ser 1 centímetro. Entonces, si esto es 100, aquí va a estar 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si digo que cada centímetro tiene 20 newtons, entonces en este centímetro hay 20, en este otro centímetro hay otros 20, en este otros 20, en este otros 20 y en el último otros 20 y así hacen los 100 newtons. Entonces todo esto es 100 newtons para mí, pero en realidad solo mide 5 centímetros. Esa escala. O puedes escoger la que tú quieras. La de 10 newton que vale a 1 centímetro serían 10 centímetros. Si quieres cada 50 newton 1 centímetro, serían solo 2 centímetros. Así. Es una escala que tú escoges. Ya. Ya. Bueno, no hay más dudas para que borre la imagen y pasemos a la siguiente. Bueno, pues lo doy como un sí. Vamos a borrar todo. Así, estoy haciendo justamente los ejercicios que dio el ingeniero, o sea, solo para explicarles cómo es el procedimiento, porque justamente esos tres son parte del práctico. Ahora, si quieren el práctico, eso ya es otra cosa. No, yo quería que me enseñe. La A, entonces, la A, la B y la C, creo, son de libro. Sí, las son los demás prácticos del libro. son del práctico. Ah, ya. Tengo que recalcar que el ingeniero dijo que esto no valía como práctico, pero si quieren lo manda con el práctico, creo. No sé, depende de ustedes. Ya. Entonces, pasemos al segundo ejercicio. El segundo es de las fuerzas no concurrentes. Ya, las fuerzas concurrentes son las fuerzas que no están paralelas, sino que están en diferentes posiciones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí nuestra línea. Esta es una línea segmentada, nuestra línea X, nuestra línea base, donde van a estar incorporados las fuerzas. En este caso tenemos 3 fuerzas, que la primera está aquí. Se veía más bonito cuando es recto. Tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿De acuerdo? Este está en este sentido, este está en este sentido y este también está en ese sentido. Lo interesante de las fuerzas concurrentes es que tienen ángulos. Se puede hacer de 2 métodos. Sería un método analítico y el teorema de Varino. No, el de Varino era para las paralelas, perdón. La fuerza concurrente se puede hacer con el método funicular también y de forma analítica, ¿de acuerdo? Como ya saben, el funicular es lo mismo, así que les voy a enseñar el método analítico, que también se puede aplicar para el funicular, porque es el analítico que utilizamos para casi todo. Este tiene 60, esto no tiene, y esto es... Ah, no, sí tiene. Espera. No sé si yo lo puse, poner, o tiene. Bueno, en el libro está, pero yo se lo voy a dar paso. Ah, ya, entonces sí es del libro. Pasa que tienen que jugar con los ángulos completos, no los ángulos
cortos. No sé si me entienden, pero por lo general te dan un ángulo de cierto lado, ¿no? Pero es bueno jugar con los ángulos completos para este caso. 150. Esta sí, y aquí dice 2 centímetros, aquí es 4, y nada más. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, hay dos formas, ¿no? Obviamente vamos a utilizar primero el analítico y luego vamos a hacer aquí nuestro gráfico. Aquí, por donde vamos a empezar primero es el método analítico, que vamos a hacer referencia a las fuerzas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en X, yo lo pongo así, en X. O también se le puede poner la resultante en X. O sea, ¿cuánto es nuestra resultante en sentido de X? ¿Cómo se va a hacer esto? Primero hay que recordar que todas las fuerzas en X con el ángulo completo van a ser coseno. ¿De acuerdo? Estos van a ser coseno. No sé si me siguen. Si no, me paran y les explico dónde sale. Y todas las fuerzas en Y van a ser seno. Eso nunca hay que olvidarlo. Entonces, todas nuestras fuerzas van a ser lo siguiente. La fuerza de 1, que es 100, por el coseno del ángulo completo que este tiene. Entonces, coseno de 250. Por si acaso, aquí todo es positivo. Todo se suma, todo, porque son ángulos completos, entonces estos ya vienen programados en la calculadora. Así que todo es positivo. Y así vamos yendo con la fuerza 2, que son 200 newtons, por el coseno de tanto, la fuerza 3 con el coseno de tanto. Al final todo eso en la computadora y vamos a tener nuestro resultado de la resultante en X o la fuerza en X, de la suma, que nos da un tanto número, ¿no? Creo que es 40,79 newtons. 79 newtons o 8 newtons. Entonces, hacemos lo mismo en la fuerza de Y. Nada más que en vez de coseno ponemos lo que es seno. Entonces, hacemos toda esa transición que nos va a dar un resultado de negativo 164. En este caso, no importa si nos sale negativo o positivo estos resultados. ¿Por qué? Porque estas dos figuras nos van a decir dónde va a estar nuestra resultante. ¿Cómo nos los van a decir? Fácil. Aquí vamos a hacer un esquemita pequeño, súper rápido, que les aconsejo que lo hagan. Un momentito, por favor. Puerta, les mando otro link y volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Les decía, vamos a hacer un pequeño, no me acuerdo, creo que es algo de cartografía. Bueno, vamos a hacer donde está aquí la Y y aquí está la X. Estos dos datos nos dicen que en la parte positiva de X, esta es la distancia esa es la fuerza de X, ¿no? En esta parte positiva, hacemos hacia arriba abajo, va a estar nuestro resultado. Entonces, aquí nos fijamos en la fuerza Y, que es negativo, entonces vamos aquí en la parte de abajo donde es negativo. Esto de acá nos da a decir que nuestra resultante está en el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos por aquí ha de estar nuestra resultante. Esta sería nuestra resultante. ¿De acuerdo? Para eso,
Luego, para saber cuánto mide esa resultante, simplemente hacemos la fórmula. Que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a borrar esto. Está muy chiquito. De las fuerzas en X, pero al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en Y también al cuadrado. En estas de acá tienen que ponerle consigno y todo. No va a haber ningún problema porque siempre va a salir positivo, ya que al ser negativo alguna de las fuerzas, al meterles al cuadrado, se vuelven positivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde nos sale nuestra resultante, que en este caso mide 169,05. Ese es nuestro resultante, así lo obtenemos. Simplemente eso, y después hay que saber el ángulo alfa de esto. Aquí algo sugerente o algo interesante que pueden hacer es que esta gráfica la pueden cortar a un solo triángulo. Por ejemplo, yo voy a tomar el que está arribita, que lo voy a hacer aquí, que sería más o menos así. Esta es nuestra resultante, que está en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tomar ese pedacito y voy a buscar mi alfa. Ya sé que esto es 90 grados porque es totalmente recto. Entonces, decimos, quiero este que es alfa. Quiero saber cuánto mide y porque sabemos que un ángulo tiene 180 grados, por descarte simplemente ya vamos a saber cómo es el otro ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a agarrar el ángulo alfa, va a ser igual a la tangente inversa. ¿Por qué tangente? Por la trigonometría. Recuerdan que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a hacer eso. ¿Por qué? Por el hecho de que sabemos cuánto es el cateto opuesto, que es X o Y, y o sea, ya tenemos esos dos datos. Porque si quieren puedo utilizar la resultante, pero es mejor ya jugar con los datos que se han tenido anteriormente. ¿De acuerdo? Pueden usar seno, coseno, no hay problema, pero lo recomendable es tangente en este caso. Para hacer la tangente inversa, sacamos que sería cateto opuesto, que sería Y, aquí sería la fuerza Y contra el cateto adyacente, que sería fuerza. Ponen eso, si quieren con signo, si quieren no, igual les sale el ángulo. Entonces, nuestro ángulo aquí es 76 grados. 76. Sí, no sale así, 76 grados. Supone que es eso. Y por descarte, aquí el ángulo beta viene a ser el resto, ¿no? Puede ser ese o puede ser este. No hay bronca, cualquiera. Pero de esta manera se encuentra el ángulo. Hasta ahí, ese es el método analítico. Nos dan los resultados. Ahora vamos a hacer lo que viene a ser el gráfico, que es similar, pero muy similar a lo que es el método funicular. O en este caso, el método analítico de lo que es la graficación de fuerzas. Vamos a hacer lo mismo que el anterior. Vamos a agarrar la fuerza 1 hacia la parte de abajo. O sea, vamos a seguir estas tres coordenadas. En este caso, no vamos a guiarnos por la sumatoria de la fuerza. Vamos a seguir las direcciones de la fuerza, pero con sus propios ángulos. Por ejemplo, este está a 250 grados del eje X. Entonces, aquí nos hacemos así unas liñitas chiquitas si queremos. Y donde medimos 250 grados y justamente ahí va a estar nuestra primera fuerza. También esto se hace a escala. ¿De acuerdo? Es escala.
le ponen la escala que deseen, la escala que les puede entrar en una hoja o en el resto de la hoja del ejercicio, depende de ustedes. Se hace escala y se va poniendo. F1 está en ese sentido, está a tantos grados. Ahora vamos a hacer la fuerza 2, de donde termina a donde nos dice su ángulo, ¿no? Entonces, este es a 270, es un ángulo recto. Listo. Con la medición que nos dice fuerza 2, 200 newtons. Lo mismo con la fuerza 3, ahí nos hacemos nuestra guía y dice a 60 grados de aquí, entonces este está a este lado. Aquí nos guían los ángulos. Y para finalizar tenemos nuestra resultante, que es desde el final, desde el inicio de la fuerza 1 hasta el final de la última fuerza que hemos marcado. Y ahí está. Esta es nuestra resultante. Que en centímetros nos tiene que medir más o menos 3,5, 3,4. La diferencia aceptable en esto es más o menos entre un newton máximo, ¿de acuerdo? Si hacemos 3,4 que nos haya medido esto por la escala que hemos escogido, nos tiene que dar un resultado muy parecido a esto. La diferencia que se puede aceptar es de 1 newton máximo, o unos centésimos, unos décimos, nada más. Pero lo máximo es 1 newton, que se puede aceptar de variación. Hasta ahí ese sería el método gráfico y analítico de lo que es esto. ¿De acuerdo? ¿Está ahí todo bien? En el texto, en el método gráfico, hay más líneas, eso está de más, ¿no? ¿Dónde hay más líneas? Eso no lo he visto. En el PDF que él mandó a vos para pillar las fuerzas, las líneas estas celestes con la resultante roja, solo como un ¿cómo se dice? Un paralelogramo, pero en el PDF está así, llena de líneas, eso está de más, ¿no ves? Lo del PDF. Y creo que te refieres a que hay unas líneas que van así un momentito. ¿Qué pasó? No, se está colgando la computadora. Ah, no, no es eso. Perdón. Tengo muchos programas abiertos. Se está congelando, no está congelando. Ya. Creo que te refieres a que hay estas líneas así y otras líneas así, creo, ¿no? Por el centro. Sí, como les decía, esas líneas están, sí, como dices, están de más. Solamente es más o menos para guiarnos estas fuerzas. Bueno, yo les decía, esto es forma analítica y gráfica, solamente para ver que esto esté correcto, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el método funicular, que si no me equivoco, que es lo que está en el texto, ¿de acuerdo? Este es un método, o sea, para enseñarles completo, en este caso. Fuerza 1, fuerza 2, y nuestra fuerza 3, y nuestra fuerza, digo, la resultante. Y aquí, y ahí. Se tenía esto, ¿no? Ya. Como les decía, lo anterior fue solo lo analítico y ahora vamos a ir a lo que es el funicular, que es lo que está en el texto. Ahí les explico por qué las líneas. Vamos a agarrar un punto, este punto, así, ya está. Y vamos a empezar con lo que son nuestras líneas. Al igual que el anterior ejercicio, pero está en línea recta, esta va a ser de la misma forma. ¿En qué sentido? En que la línea del polo va a empezar desde donde inició la fuerza 1. Por ejemplo, esta, que sería la línea 1,
donde empieza y termina el otro, va a ser la línea 2, aquí la tercera y la última, que sería este, ¿no? Ahí es donde están las líneas, creo que a eso te referías, ¿no, cielo? Sí, ahora ya entendí por qué. Exacto. Y esa es nuestras líneas. Entonces, de igual manera que se hizo el anterior, estas líneas, las voy a borrar esto, le voy a hacer más bonito acá abajo. Estas líneas van a ir a donde está nuestro ejercicio, donde están nuestras fuerzas, de igual forma que el anterior, paralelas, ¿no? Entonces, al llevarlas de forma paralela, todas estas líneas, nos va a dar igual que el anterior, de la fuerza 1, donde la línea 1, donde está la fuerza 1, por ejemplo, aquí la voy a poner. Luego la fuerza 2, que este es donde termina, hasta la otra fuerza. Luego la fuerza 3, que este es aquí. Ahora, les puede pasar esto, que esta fuerza no les llegó a donde está la otra, ¿no es cierto? O sea, se ve corta. Tiene dos opciones. Una, alargamos la fuerza hasta donde dé o movemos todo lo que pusimos. Por ejemplo, esta la podemos poner más abajo, pero obviamente paralela, ¿no? Luego esta la ponemos más abajo, que si se dan cuenta es lo mismo, nada más que la vamos a alargar un poquito. Y esta de aquí y aquí. Y entonces si choca con nuestra fuerza. Esa es la segunda opción. Depende de ustedes cómo lo vean más práctico, aunque para mí sería mejor moverlo, la verdad. Pero ya depende de ustedes, ¿no? La cosa es que, como les dije, estas líneas tienen que estar así coordinadas. Y al igual que la anterior, la primera la vamos a alargar. La vamos a alargar hasta donde dé y donde choque con la última línea. Listo, aquí. Entonces, nuestro punto nos dio aquí. Nuestro punto nos dio en esta posición, ¿no? Como les dije, pueden ir tanto adentro como afuera donde están las fuerzas, incluso arriba, más abajo, donde sea, pero va a estar en la misma posición, ¿sí? Entonces decimos que en esta parte, y justamente esto es lo que les iba a mencionar, que esto llega a tener, ¿cómo vamos a hacer la resultante en este caso? Porque no podemos hacerlas paralelas a lo que son las fuerzas, porque estas no están en una línea, sino que están en diferentes ángulos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Agarramos nuestra resultante que graficamos a escala y que todos los ángulos estaban bien escalados, con ángulos y todo. Entonces, esta también la vamos a mover de forma paralela hasta donde está el punto. Y de forma paralela, tal y cual. Listo. Ahora, ¿cómo decimos hacia dónde va a estar nuestra fuerza? Hay dos opciones. La primera que les enseñé, que es la sumatoria de la fuerza, viendo visualmente, decimos, la fuerza 1 es 100, la fuerza 2 es 200, sumados hacen 300. La otra fuerza en sentido contrario es 150. Si lo restamos, 150 es la sumatoria. O sea, los 300 es más grande, ¿no?, que 150, y estos están en sentido hacia abajo, sobre nuestra línea. Nuestra línea X, que es nuestra línea eje. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que nuestra resultante va a estar en sentido hacia abajo. Listo. Pero, y si en este caso no quisieras hacerlo de este modo, pues fácilmente te vas a la forma analítica y en la forma analítica nos salía que nuestra resultante estaba en el cuarto cuadrante, con este sentido, ¿no es cierto? Entonces, esa también es una previa para decirnos que nuestra resultante va hacia abajo y por ende la equilibrante
va arriba. Y eso sería todo en cuanto a desarrollar el problema con el método funicular. ¿Alguna duda? Está claro todo para mí. Ok. Lina, ¿alguna duda? Ya. Entonces, eso sería todo con respecto al segundo ejercicio. Ahora lo borramos y vamos al tercero, que sería el teorema de Barimer. Oye, este teorema va junto con lo que es el polígono funicular. Si se fijan en los apuntes, dice que hay dos maneras de resolverlo, que era por el método funicular y el método de Barimer. Pero lo vamos a hacer con otros datos, ¿de acuerdo? Vamos entonces a empezar a dibujar el ejercicio, que esta es nuestra distancia. Aquí, ahí lo voy a poner. Y vamos a poner nuestras fuerzas, que estas sí son paralelas. Dos, tres, y listo. Ya. Ahora, esta fuerza es hacia abajo, esta hacia arriba, la otra es hacia abajo, y la última hacia arriba. Esta es la de 40, esta es la de 120, esta es la de 60 y esta es la de 30. Obviamente las fuerzas, ¿no? Aquí nos va a interesar mucho las distancias, que son 2 metros, 3 metros, pero ese número no. 3 metros y 3 metros. Ya. Aquí lo que hay que hacer es encontrar, obviamente, la resultante, la equilibrante y saber dónde está la resultante, a qué distancia y en dónde. Entonces, eso sería nuestra distancia de la resultante. Esos tres es lo que tenemos que encontrar en el teorema de Barimer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde ya entramos a lo que es momento. Momentos, sí. Centros de momento. No sé si se acuerdan un poco en el colegio. Perdón. Pero aquí se les digo, momento va a ser igual a la fuerza por la distancia del punto X, ¿de acuerdo? Nosotros aquí nos vamos a poner un punto, donde sea. Bueno, sí, entonces donde sea. Pues depende de nosotros o ya el docente nos lo puede poner, una de dos. En el libro hay dos ejemplos. Hay uno aquí, que se le dice punto A, creo. Y el otro punto que está más lejito, más afuera, que es aquí, y donde le aumentan otros 2 centímetros, si no me equivoco, aquí afuera, ¿no? Donde dice punto C, creo. Y este punto A. Hay dos puntos. Entonces puede estar donde se nos dé nuestra regalada gana. Y ahora vamos a empezar. Empezamos. Aquí lo que primero tenemos que encontrar, obviamente, es nuestra resultante. ¿Cómo encontramos la resultante? Fácil. Al igual que el método funicular, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Sumatoria algebraica.
En este caso sumamos 40 más 60, o mejor dicho, los más mayores, los positivos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son positivos y cuáles son negativos? Al igual que el anterior. 40 más 20 son 160. 60 y 30 son 90. ¿Cuáles son mayores? Obviamente los que están apuntando arriba, porque suman 160. Entonces sería aquí 40 más 120 menos los otros dos, que nos da un resultado de 70 newtons. Perfecto. Ya tenemos nuestra resultante. Y por ende tenemos nuestra equilibrante. Ya tenemos esos dos puntos. Ahora hay que saber la distancia de la resultante con respecto a uno de estos dos puntos para poderlas marcar. Ahora, podemos empezar con la fórmula. La fórmula para sacar la distancia, obviamente esta distancia, esta distancia, vamos a hacer un despeje de fórmula. Lo que multiplica pasa a dividir, entonces. Nuestra distancia va a ser igual al momento dividido por la fuerza. No, perdón, en este caso es resultante. Aquí vamos a borrar. Digo, para sacar la distancia es lo mismo. O sea, el momento va a ser igual a la resultante por la distancia. ¿De acuerdo? Porque queremos la distancia de la resultante. Entonces, con despeje de fórmula es lo que les decía. La distancia va a ser igual al momento dividido por la resultante. La resultante ya la tenemos. Lo que queremos es el momento. Entonces usamos esta fórmula. Y empezamos. Solamente hay que aclarar qué punto quiere, el punto A o el punto C. ¿Cuál de los dos puntos hago? ¿Los dos son lo mismo? Tienen un poquito de variancia. Entonces, para que lo puedan entender, vamos a empezar con el punto A y después vamos al punto C. ¿De acuerdo? El momento del punto A. Podemos hacer justamente lo que dice esto. Fuerza por distancia. Vemos cuál es la primera fuerza que tiene el punto A y es el de 30. Son 30 ¿por cuánto? ¿Por qué distancia? Aquí se le pone 0. ¿Por qué? Porque no hay distancia con lo que puedas multiplicar, ya que ahí es tu punto. Entonces, pone 0 y cualquier número multiplicado por 0 viene a ser 0. En este caso, se anula. Adiós, chao. Ahora vamos a la siguiente fuerza, que son 40 newtons. Aquí algo a tomar, algo interesante, es que no sabemos si es positivo o negativo. ¿Por qué lo decimos? Porque al tener este punto, aquí sí los voy a poner, al tener un punto y una fuerza que esté yendo en algún sentido, por ejemplo, todas las fuerzas que van en sentido, si no me equivoco, contrario a las manecillas, es negativo. No sé si están viendo sus apuntes. Ahí lo dice, justamente arribita de teorema de Varino, tiene 4 ejemplos. Que cuando el momento es positivo y cuando es negativo. Va a ser positivo cuando la fuerza esté yendo en dirección a la fuerza, al reloj, ¿no? A las manecillas del reloj. En este caso es positivo. Y cuando esté yendo a lo contrario, es negativo. Contiene así. Lo mismo cuando son verticales y horizontales. Cuando está en esta posición, obviamente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está justamente aquí, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto se parece. Solo tienen que verificar estos dos. Por ejemplo,
Aquí ahorita la vamos a hacer con nuestro ejercicio del punto A, la fuerza 1. Entonces, esta fuerza está yendo hacia arriba y va a ir hacia acá. Entonces, esta fuerza viene a ser positivo o negativo. ¿Por qué? Exacto. Va a ser negativo, porque está yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces ahí le ponemos el signo negativo. 40 newtons por la distancia que este tiene, que son 2 metros. 2 metros. Ahora vamos. ¿Qué? ¿Sí? Se lo dijiste por chicha. Pasa que aquí nos indica la dirección de este ángulo, de la fuerza. ¿De acuerdo? Es lo mismo que les mostraba aquí. Este es como si fuera un cablecito aquí y esta es nuestra dirección. Se está yendo en este sentido. Y esto es positivo, porque está yendo a este sentido. Y el otro va a ser negativo porque está yendo en sentido contrario. ¿No ve? Entonces, este está yendo en este sentido. ¿Sí? Entonces, como está girando en ese sentido, es negativo. Por eso ponemos negativo aquí lo mismo. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿O no? No, no puede. Porque mira, te lo voy a hacer aquí súper, súper chévere. Ahí está. Ahora, imagínate aquí un cablecito. Este es tu centro. El centro, tu punto A, digamos, ¿no? Tu punto A. Ahora aquí lo que tú quieres saber es hacia qué lado va a ir. Si tu fuerza está yendo en este sentido, todo, en cualquier parte de todo esto va a seguir en ese sentido. ¿De acuerdo? Aquí. Si quieres, aquí. Pero va a seguir en este sentido. En ningún momento va a venir a este lado. O sea, en ningún momento va a estar con la punta apuntando al lado contrario. ¿Por qué? Porque es un círculo. Y ese simplemente nos da un sentido. Entonces, el sentido es hacia aquí. En forma negativa, en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sentido, nunca va a ir cuando esté así. Es por eso que no puede ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Y es por eso que al tener el otro punto, que sería el positivo, iría en este sentido, ¿no es cierto? Todo, en cada parte de este círculo iría así. Estaría con esa flechita hacia aquí. Entonces, en ningún momento tampoco puede venir y decir, ¿sabes qué? Me doy la vuelta porque quiero. Entonces no se puede. Así que esta es forma positiva, porque está yendo en ese sentido. Y es por eso que cuando tenemos una fuerza, hay que imaginarnos hacia dónde está yendo. Tenemos nuestro punto A y decimos, ¿hacia dónde está girando? Ya sea en este sector, ya sea en este, abajo, arriba, en un costado, siempre va a haber, va a ir en una dirección. Ustedes imagínense el circulito y digan, ¿hacia dónde está girando? Si es como el reloj, positivo. Si es en contrario, es negativo. ¿De acuerdo? ¿Mejor aclarado? Hola. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos que 40 es negativo. Entonces, 60 es negativo o positivo.
Positivo, ¿Por qué? porque está yendo hacia el reloj. Exacto, perfecto. Y así es como sabemos cuándo va a ser positivo y negativo. Ponemos 60 newtons por la distancia que este tiene. La distancia se va a ir sumando de acuerdo a la fuerza donde vayas. En este caso, 2 más 3 son 5 metros. 5 metros. Ahora, 120. ¿Positivo o negativo? E igual vendría a ser un negativo, ¿no? Exacto, negativo. Y aquí sería, ¿por cuánto la distancia? 8. Exacto, 8 metros. Ya, y al terminar con todas las fuerzas y todas las distancias, vamos a tener un resultado, que sería, ¿cuánto dice el libro? Espera, que este es otro. Ya. Entonces, ya. Como les decía, el momento va a salir negativo, 740. No se asusten, el momento nos va a salir negativo. Sí. Al 95% de los casos sale negativo. Si sale positivo, verifiquen todo y vean que hayan hecho correcto, ¿de acuerdo? Les va a salir negativo. Una vez que te salga el momento, ya tenemos otro punto, ¿no? Como ya tenemos momento y resultante, ahora lo que hay que hacer es el teorema de Baril. Utilizar esta fórmula que tenemos. Voy a borrar esta partecita, estos numeritos, para hacer aquí. Vamos a utilizar esta fórmula aquí abajo. Ok. Ya tenemos un momento y fuerza. Como nuestra resultante es positivo y nuestro momento es negativo, vamos a hacer que nuestro resultante sea negativo. En este caso, que estaríamos utilizando la equilibrante, pero la vamos a convertir en negativo, ¿sí? Se puede hacer eso, por si acaso. Se puede. Entonces, sería, vamos a utilizar directamente la fórmula despejada para no volver a repetir. Sería nuestra distancia igual al momento de menos 740 newtons por metro por nuestra resultante, que son menos 70 newtons. ¿Listo? Ahora, nuestra distancia obviamente no nos puede salir en negativo. ¿Qué hacemos? Todo este ejercicio lo vamos a multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque esta partecita, pues esto es lo que acabo de hacer, nos da a entender que todo esto se va a multiplicar por menos 1, cosa que los signos van a cambiar, pero los números no. ¿Ya? Entonces, ahora es que lo convertimos los dos en positivo y se puede realizar el ejercicio. Anulamos newton con newton y nos queda metro. Entonces, nuestro resultado, nuestra distancia sería de 10,5 metros desde nuestro punto A, nuestra distancia, la resultante, desde el punto A. O sea, que desde aquí hasta aquí, digamos más o menos aquí, si este es 8, aumentamos 9, 10, hasta aquí, está más o menos ahí. Bien, hasta ahí va a ser nuestra distancia. Eso significa que en esta parte va a estar nuestra resultante, ¿de acuerdo? Ahí va a estar nuestra resultante. Ahora, ¿a qué sentido va a estar nuestra resultante? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Por qué? Porque son los mayores. Exactamente. Por la fuerza mayor, ¿no? Entonces, nuestra resultante va a estar aquí arriba. La resultante, y por ende el equilibrante va a estar abajo.
Ya está. Ahora, también lo mismo que les decía en los otros, no importa qué punto tomen, ya sea aquí o aquí, 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 aquí o aquí, o aquí afuera del punto C, les tiene que dar en la misma posición la resultante y el equilibrante. Obviamente la distancia va a variar, pero esta resultante tiene que estar en la misma posición. No puede ir más aquí, ni puede estar más cerca. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a hacer exactamente todo lo mismo, pero desde el punto C. Vamos a borrar estas cositas de aquí. Esto. Y vamos a hacerlo del punto C esta vez. El punto C. Ahora, como el punto C está afuera, empezamos con la primera fuerza más cercana, que sería el de 30. Decimos 30 newtons por 2 metros. ¿Por qué? Porque es a una distancia de 2 metros donde está el punto C, ¿no? 2 metros. Ahora, 30, ¿es positivo o es negativo? ¿Qué dice? Olis, ¿están todavía ahí? Creo que es negativo. ¿Crees? ¿No estás segura? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Disculpa, ¿qué? Aquí, el punto C está aquí, aquí. Negativo, ¿no? No, no es negativo. Porque está yendo en este sentido. Y lo que va en este sentido dijimos que es Ay, sí. positivo. Sí. Eso sé que confunde. Yo igual me confundía muchísimo, te digo. Pero ya si lo van repasando varias veces, se les va a ir quedando, ¿de acuerdo? Esta vez lo van a ver al reloj y van a decir, güey, ese lado es positivo, el otro es negativo. Entonces, este es positivo, 30. Ahora vamos con la segunda fuerza, que vamos a hacer lo mismo. Dependiendo a qué lado esté yendo, va a ser positivo o negativo. En este caso va a ser negativo, 40 newtons por la distancia, que son 4 metros, porque los estamos sumando. Recuerden eso, se suman las distancias de acuerdo a las fuerzas que vayas avanzando, ¿no? Y así terminamos todo con lo que es positivo de 60 newtons y negativo 120. Obviamente por sus fuerzas, ¿no? Ya no lo escribí porque no nos va a dar. Entonces, ¿nuestro resultado cuánto saldría? Menos 880. Exacto. Entonces aquí, menos 880 newtons. Listo. También tenemos otra vez tenemos nuestra resultante y nuestro momento. Y hacemos lo mismo que hicimos aquí, que el anterior. Y ponemos menos 880 newtons, menos 70 newtons. Obviamente lo multiplicamos por menos 1, se convierten en positivo y tenemos una distancia de ¿cuánto? Y yo es 12,5 metros. Aquí no se olviden, newton por metro es la respuesta de momento.
Newton con Newton se va y queda 12.5 metros. ¿Eso de dónde, cómo, cuándo? De aquí, del punto C, que sería de aquí, hasta donde está nuestra resultante. Ahí sería nuestra distancia de la resultante, 12,5 metros. Ahora me dirán, ¿cómo saber que es en la misma posición? Pues fácil. Nuestro punto C está a 2 metros más atrás que nuestro punto A. Entonces, si aumentamos esos 2 metros que está atrás a la resultante de la A, son 12.5 metros. En otras palabras, está a la misma distancia, ¿no es cierto? Y eso nos da a entender que si ponemos un punto entre el A, en un punto medio entre las fuerzas, obviamente vamos a saber que da 1 metro. Aquí nos va a decir 1 metro aquí, 1 metro allá, entonces lo hay que reducir 1 metro aquí, sería 9.5 para llegar a la resultante. Ahora, si es en la fuerza 3, digamos aquí nuestro punto, obviamente esta distancia se va a restar y va a quedar aquí los 3 metros, más la distancia que aquí falta para completarlo, ¿no? Y vamos a tener en la misma distancia nuestra resultante, ¿de acuerdo? Esa es una lógica. Por lógica se entiende así. ¿Alguna duda? En los ejercicios que da el arquitecto, el ingeniero, el centro de momento no nos da, nosotros tenemos que ponerlo. Sí, porque justamente donde nos pide que hagamos el teorema de Varino es cuando nos pide hacer el polígono funicular. Ah, ya. Es el ejercicio EDIS, encontrar la resultante por el polígono funicular y el teorema de Varino. Entonces, ahí es donde tú eliges el punto. Ahora, si quieres saber con exactitud que tu ejercicio esté bien, lo que puedes hacer es trazar las líneas paralelas a las distancias correctas, o sea, escalarlas. O si quieres, puedes hacerlo tal cual, a 2 centímetros, 4 centímetros, 4, y luego con tu regla ver a qué distancia te va a salir la resultante en el polígono funicular. Y luego haces el teorema de Varino, elegís el punto que quieras y verificas que la distancia esté correcta. Y así vas a saber que tu respuesta es correcta. Ah, ya. Y esa es otra forma de verificar que esté yendo bien, pues que, según yo, uno no sabe, ¿no? Tiene sus dudas. Bueno, eso sería todo con respecto a los 3 ejercicios. Son casi todo el práctico. Sí, eso sería todo. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna duda que se les haya quedado? Para mí estuvo clarísimo. Gracias, de verdad. Listo, de nada. No se olviden que se entrega hasta el viernes antes de la clase, si es posible. Es presencial, ¿no? Ah, sí. No ha dicho nada el ingeniero, pero si tienen sus dudas podrían llevar sus prácticos y mostrarle ahí, ¿no? Pero ya Sí, en la plataforma de Classroom tienen que subirlo. Dijo que teníamos que llevarlo, según yo. Sí, también. La verdad no recuerdo, pero obviamente la pensaba llevar. Sí, todos los primeros, segundo y estos. Dijo que nos iba a aclarar dudas y también a hablarnos más sobre cómo encontrar las equilibrantes de los diferentes métodos. Eso más que todo, y creo que nos vamos a poner de acuerdo para un examen, posiblemente la próxima semana. ¿Qué? Sí, a las 10 de la mañana. ¿No es 10:30? No, que yo sepa es 10 hasta las 11:30.
Ah, ya.